Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Libra. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones ya mismo. Si ustedes quieren saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es súper fácil. Deben ver el video completo para que conozcan los requisitos que decimos durante ello. Bueno, contarles que esto lo hacemos como agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados cada día, y contarles que ya tenemos lecturas privadas para la segunda mitad de octubre. Me quedan muy poquitos cupos o citas, entonces separen la suya. Los datos de contacto están en el primer comentario, así que pues nada, cojan la suya para que no queden para noviembre. La lectura de hoy es general, no tiene fecha, sexo, género, signo a quien va dirigido. No todo tiene que resonar y no todos los días lo vamos a hacer. Te invito siempre a escuchar este y tu signo ascendente para que la lectura sea complementaria. Vamos a ver un mensaje general para todos los Libra, luego hablaremos del amor y luego la economía. Bueno, para todos mis lindos de Libra, el día de hoy te dice: la razón te hace fuerte. No es tiempo de ceder a provocaciones, es tiempo de tener muy bien los pies sobre la tierra y ser así tan equilibrado. Sé que hay una o varias personas con las cuales tú estás queriendo explotar durante estos días, Libra, pero te dice: bájale 3 rayitas porque no te conviene. No es momento de explotar, no es momento de que salga a flote muchas cosas, digamos, pasionales en este momento, porque vas a tener muchos, pero muchos ojos ahí encima de ti. Te dice que tú siempre estás ahí, queriendo defender las causas injustas, queriendo colocarte parte de aquellas personas menos favorecidas, y que en algún momento tú hiciste como algo bueno por alguien que lo necesitó, y durante estos días vas a ver retribuido eso que hiciste por alguien más. También te dice: en el estudio hallarás la clave. Entonces es tiempo de analizar decisiones importantes para tomar. En la parte profesional, siento que a algunos de ustedes les espera una sorpresa bastante grande, y como les digo, esto va a ser como un premio, o digamos van a cobrar su saldo a favor del banco de favores por haber ayudado a alguien en esta parte. Vamos a ver qué viene para la parte sentimental. Y la primera lectura es para los que tienen una conexión con alguien. Puede ser el crush, el novio, la amante, la ex. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Quiero que en este momento tú te concentres y en tu mente, bueno, esta carta quiere salir y la vamos a poner. Te concentres y repitas el nombre de esa persona especial mientras yo cuento hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Y ahora quiero que te concentres y en tu mente repitas el nombre de esa persona junto al tuyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Vamos a ver cuáles son los pensamientos de esta persona hacia Libra. La segunda fila es sobre qué viene para la relación. La tercera es qué te aconseja el tarot frente a eso. Si no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo, y así puedas estar en los en vivo donde respondo tus preguntas gratis. Comenzamos. Bueno, ¿cuál es el primer pensamiento que se le viene a la mente a esta persona? Mira que sale la carta de la rivalidad, la justicia, los acuerdos y la previsión. Bueno, esta persona como tal está empezando a caer en cuenta de todos sus errores, ¿sí? Es alguien que está experimentando cómo la vida le está pasando factura,
Sí, la carta de la justicia me dice, quiero solucionar este problema que tengo con Libra en armonía. Siento que en algún momento no le hice la vida fácil a Libra, siento que en algún momento fui muy injusto, muy injusta. Siento que después de que Libra ya no está, pues la vida se me ha complicado. Veo que para esta persona su panorama en muchos aspectos no está siendo para nada positivo. Veo como un futuro oscuro, siente que tú no le vas a poder perdonar, siente que el daño que te ha causado es inmenso. Algunos de ustedes les fueron infieles porque me aparece la carta de la rivalidad y veo que hubo mucho daño, pero esta persona ahora está empezando a sentir todo el daño que te hizo y la justicia se empieza a equilibrar a tu favor. La carta de la justicia también me habla de mucho equilibrio, me habla acerca de esta situación en la cual ustedes dos como pareja, digamos, empiezan a recibir cada uno lo que se merece. Mi Libra que fue tan hermoso, mi Libra que fue tan entregado en esta relación, comienza a sentir paz, tranquilidad, sanación. Mientras que esta persona que te lastimó, esta persona que a veces no ha hecho las cosas bien contigo, comienza a sentir mucho remordimiento. Veo que tiene mucho miedo de los reclamos, pero al mismo tiempo siento que tú estás empezando a entrar en una etapa evolutiva en la cual para ti perdonar va a ser fácil, pero perdonar no significa volver con quien nos hizo daño. Entonces siento que esta persona, al sentir que tú ya estás un poquito más tranquilo, más tranquila, o que así te va a percibir, va a llegar con un acuerdo, va a llegar con una propuesta de paz, de reconciliación. Pero la carta de la previsión me dice que esta persona llega muy prevenida respecto a lo que tú vayas a decidir, porque básicamente en este momento esa decisión se encuentra en tus manos, Libra. Y digamos que justo ahora es como lo más justo, es lo más lógico que se viene para esta relación. Comenzamos con la carta de la desesperación y la carta de la ofrenda. Esta persona llega en una posición en la cual dice, pídeme lo que sea, Libra, yo lo haré para poder regresar contigo. Mientras tanto, la carta del descubrimiento me dice que tú entrarás en una etapa de paz, de tranquilidad, en una etapa en la cual la calma te hará entender que tú no necesariamente tienes que estar con alguien más para ser feliz. Te hará descubrir que tú, digamos, mereces a alguien que comparta contigo la felicidad, no que te dé migajas o sobras de ella. Entonces empiezas a descubrir, empiezas a abrir los ojos, veo que es una etapa en la cual el apostolado me marca que te empiezas a integrar mucho más, que empiezas a retomar relaciones de amigos, que empiezas a abrirte al mundo y que eso te hace entender de que hay algo más allá de esta relación, que hay algo más allá que lo que esta persona pueda ofrecerte en medio del dolor, en medio de la tristeza y que realmente tú lo vales, Libra, que tú vales cada cosa buena, cada cosa positiva. Me dice que ¿qué te aconseja? Bueno, esto pues que piensa, que se viene, que te aconseja. La carta, comenzamos con esta carta del patrimonio que me dice, si tienes familia con esta persona, quizá una terapia de pareja podría ayudarles. Si no tienes familia, acercarte a los tuyos, volver a retomar esa ayuda, ese apoyo emocional con las personas cercanas a ti, pues te hará bien. Si no confías en alguien de tu familia, recuerda que los amigos son la familia que escoge nuestro corazón. ¿Qué te aconseja un cambio? Un cambio importante, un cambio en el cual ese cambio que tú ya has iniciado, en el cual te ve más fuerte, más segura, más tranquila, ese cambio hay que mantenerlo en el tiempo. Es una invitación importante y veo
a través, de la carta del Hierofonte, que va a llegar una nueva persona. O sea que aquí el cucaracho o la cucaracha va a dejar de estar en ese trono de exclusividad. Llega alguien más, llega otra persona con la cual te vas a sentir muy bien, te va a invitar a explorar otras formas del amor. Veamos qué siente, qué piensa y qué quiere esta persona por la cual preguntaste. ¿Qué siente? Un futuro a largo plazo contigo. Eso estoy sintiendo, eso estoy viendo, pero el panorama para mí no es muy claro. ¿Qué piensa? Dice, ahora me siento como este rey, con mis sentimientos más claros que nunca hacia Libra. ¿Qué quiere? La carta del 9. Terminar con la ansiedad, con la desesperación. Nuevamente otra carta que me marca desesperación, tristeza. Entonces creo que esta persona, la verdad, pues la está pasando mal, pero es la factura que el universo le ha llegado. Llega una nueva persona más. Le llega competencia al cucaracho o a la cucaracha. Vamos a comenzar con la lectura para los solteros. Los invito a quedarse hasta el final para así apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Veamos qué viene para los solteros. Tiempo de estar con los amigos. Estás muy solo, muy aislado. Tiempo de enfocarse también un poquito más en hacia dónde quieres llevar tu vida sentimental. Necesitas más contacto social, Libra. Estás muy aislado, estás como este ermitaño. Estás muy dejado al trabajo. Me dice que aquí que hay mucho desequilibrio entre el tiempo que dedicas al trabajo y el tiempo que le estás dedicando a tu vida social. Ojo con eso porque me estás aislando y pues a futuro digamos que el amor pues lo va a encontrar o te va a encontrar con las puertas cerradas si sigues en esta tónica. Para los que preguntan por la economía en general de todos los Libra, para los que están sin trabajo, la carta del progreso dice que está muy cerca un nuevo trabajo o un emprendimiento. Les conviene aceptar ofertas durante estos días, propuestas de sociedad. Les va a ayudar. Para los que tienen trabajo, la carta de la generosidad me dice que vas a estar trabajando con un amigo y que le escuches porque ese amigo necesita de ti en algún aspecto. Para los que preguntan por un dinero, es tiempo de recuperar un dinero. Algo se resuelve a tu favor. Número de la suerte, número 7, y la carta del carro les manda un triunfo. También les marca viajes para algunos de ustedes, viajes de negocios que han pensado hacer, les conviene. A ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte. Pedirte que siempre reproduzcas estos videos en lista de reproducción y que los compartas con tus amigos para ayudar a más peluditos. Los premios son una lectura privada conmigo. También pueden recibir respuestas a sus preguntas en los en vivo. Vamos a leer algunas de las que salgan durante la semana. Que sean puntuales y además quiero contarles que tenemos unos requisitos que son estar suscritos con la campanita activada, con like en este video, escribir la palabra coco, contarnos si les gusta la fruta o no y en qué preparación. Un abrazo de parte de todos los peluditos y por ahí los escuchan. Bendiciones a todos.